Sí, licenciado, se escucha claro. Bien. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de el día de hoy. Vamos por acá a compartir pantalla. Y en la clase anterior continuamos con lo que es el análisis de algunos tipos delictivos o de algunos delitos tipificados en la ley. En aquella oportunidad analizamos, por ejemplo, los delitos de inducción o ayuda al suicidio, que dijimos que este siempre lo va a cometer una segunda persona que contribuye a la muerte de alguien. Asimismo, el infanticidio, que es aquel que comete una madre en contra de un bebé que tiene no más de 3 días de edad. Y también analizamos lo que es el delito de suposición o muerte, que dijimos que ahí el elemento característico es que tiene que ser con malicia, que alguien se haga el muerto, se haga pasar por muerto, ya sea para no pagar una deuda, para sustraerse a una orden de aprehensión, es decir, a una orden de captura, o bien para cobrar un seguro, que es lo que en este caso se ve más en la práctica. Entonces, el día de hoy, compañeros, vamos a seguir con los demás tipos penales. Y corresponde analizar lo que es el tipo penal de parricidio. El parricidio es un delito, básicamente un homicidio agravado, es como un asesinato, pero es un asesinato porque requiere cierta planificación, requiere ciertos elementos. Sin embargo, vamos a ver aquí que el sujeto activo y pasivo tienen algunas características especiales, como lo es que son familiares directos, es decir, hay un vínculo de sangre. Básicamente el parricidio lo vamos a analizar más detalladamente, pero es matar, en este caso, a un familiar directo y cercano. Vamos a ver entonces qué es lo que dice nuestro Código Penal. Tenemos acá en pantalla el artículo 131 del Código Penal, que tipifica el delito de parricidio. Entonces, por favor, voy a solicitar que algún compañero lo lea. Artículo 131. Parricidio. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida, con prisión de 25 a 50 años. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Muy bien. Entonces, parricidio. Acá el primer elemento que tenemos dice, ¿quién conociendo el vínculo? A esto vamos a regresar más adelante. Pero la conducta reprochable, el verbo rector, la conducta que la ley sanciona como delictiva y la que da lugar a que un tribunal imponga una sanción de prisión, en este caso es esta, matare. El parricidio es matar a otra persona, pero no a cualquier persona. El parricidio es matar, reitero, indica aquí a cualquier ascendiente o descendiente. Indica también la ley a su cónyuge, es decir, a su esposo, e indica posteriormente o a la persona con quien hace vida marital. Hay que recordar, compañeros, que nuestra Constitución también reconoce lo que es la unión de hecho, es decir, no únicamente reconoce a las personas que están unidas por el vínculo del matrimonio, sino que también aquellas personas que viven juntas, a los convivientes. Por eso aquí dice hacer vida marital. Es decir, aunque no estén casados, pero tener una vida de marido y mujer. Bueno, entonces eso es el parricidio, matar ascendiente o descendiente, cónyuge o persona unida de hecho. Entonces, acá lo que vamos a ver es que ascendiente, por ejemplo, van a ser nuestros padres, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Descendientes van a ser los hijos, los nietos, los bisnietos, etcétera. Porque acá no indica hasta qué grado de consanguinidad. Aquí solo dice ascendientes y descendientes. Reitero, ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y descendientes, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera.
En segundo lugar, dice a su cónyuge, es decir, al esposo, que alguna persona mate a su marido. En el caso de matar a la esposa no aplica porque ahí sería un delito de femicidio, el cual vamos a analizar más adelante, que está regulado en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. Y continúa indicando o con quien hace vida maridable, es decir, matar a la pareja, al conviviente. Repito, entonces parricidio es matar hijos, nietos, bisnietos, etcétera, matar a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, etcétera, matar al esposo o bien matar al conviviente. Eso es parricidio, darles muerte con cualquier tipo de arma de fuego, arma blanca, envenenamiento, asfixia, etcétera. Pero acá lo importante, y vamos a retomar lo primero, es que dice, ¿quién conociendo el vínculo? Es decir, que se debe de conocer que se tiene un grado de consanguinidad o que se es familia, en este caso del sujeto pasivo, de la persona a quien se le quita la vida. Pues aquí también sujeto activo va a ser el agresor, quien mata a otra persona, a quien se le conoce aquí como parricida. El parricida va a ser el sujeto activo. Y el sujeto pasivo va a ser la persona a quien le quita la vida, el fallecido, el occiso. Pero se debe de conocer el vínculo. Entre esposos no hay problema porque se conoce el vínculo porque se casaron siendo mayores de edad. Entre convivientes tampoco, pues cada quien sabe la persona con la cual hace una vida de convivencia, una relación maridable. Entre ascendientes y descendientes puede ser que no se conozca el vínculo, porque recuérdense que hay hijos que no están reconocidos por el padre. Recordemos que hay personas que ni siquiera saben quién es su padre, o puede ser que eventualmente por algún viaje o por algún motivo de migración o algo de fuerza mayor, un abuelo no sepa quién es su nieto o su nieta. Entonces, si la persona no conoce que a esa persona que le está quitando la vida es un familiar directo, que hay un vínculo de sangre o de consanguinidad, podría ser un delito de asesinato o un delito de homicidio, pero no un delito de parricidio, porque el parricidio tiene ese elemento, el conocimiento. Por eso dice acá este verbo conociendo, ese conocimiento de que es familiar directo de la persona fallecida. Entonces acá vamos a ver que los elementos en este delito de parricidio son los siguientes. El sujeto activo es el parricida, la persona que le da muerte a otra. El sujeto pasivo va a ser la persona a quien le quitan la vida, la persona a quien matan. En este caso, el verbo rector o la conducta reprochable va a ser matar, porque aquí dice matar, acá lo tenemos. Y en este caso, el sujeto pasivo, es decir, la persona que pierde la vida es un sujeto pasivo cualificado, porque puede tener 4 cualidades: ser ascendiente, descendiente, ser el cónyuge o la persona unida de hecho. Esos serían los elementos del delito de parricidio, muy parecidos, muy similares a los elementos integrantes del tipo de asesinato. Acá también vemos que todavía este delito conservaba lo que es la aplicación de la pena de muerte. Ya en otras clases hemos explicado que por algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, la pena de muerte actualmente no se está aplicando en nuestro país. Entonces, en este caso, la consecuencia jurídica del delito, es decir, la pena, la sanción que se va a imponer, puede ser una pena de prisión de 25 a 50 años. Es decir, es una pena severa, la misma que tiene el delito de asesinato, de 25 a 50 años de prisión. Imagínense ustedes alguien que lo condenen a 25 años de prisión. Es una pena muy severa que difícilmente la persona va a salir viva de la cárcel, no digamos cuando son 30, 40 o 50 años de prisión, cosa que hemos visto en la práctica. Entonces ahora acá les pongo un ejemplo, no recuerdo si se los había mencionado. Fíjense que tuvimos un juicio, un debate, pero en el debate resulta que estaban acusando a una persona por asesinato, pero esa persona no sabía que al que le había quitado la vida era su hijo, porque no obstante que sí estaba reconocido como hijo propio, ellos se separaron desde que él prácticamente era un bebé porque la mamá consiguió otra pareja, ¿verdad? Un conviviente. Entonces viene esta persona y en la calle mata
a su hijo, pero él no sabía, no lo reconocía porque lo mató cuando habrá tenido como 30 años, y él habrá tenido como 25, 26 años de no verlo. Entonces, el Ministerio Público acusaba por parricidio, pero no se le condenó por parricidio porque faltaba este elemento, el conocimiento previo. Él no sabía que el que le estaba quitando la vida era su hijo. Prácticamente él no lo conocía. Estaba reconocido en un registro, pero él no sabía porque tenía décadas, 25, 26 años de no verlo. Entonces, a esta persona no se le condenó por parricidio, sino que se le condenó por asesinato, porque en el asesinato allí no importa quién es la persona que muera. Es decir, no, aunque no sean familiares, es un delito de asesinato, porque fue previamente planificado, fue previamente preparado. Entonces, esto en cuanto al delito de parricidio. Entonces, les pregunto, compañeros, ¿habrá alguna duda sobre este tipo delictivo de parricidio? Creo que aún no. Entonces, lo último que podemos mencionar de este delito de parricidio, aparte de que tiene que existir esto, lo que es el conocimiento, es que este no se aplica cuando es el esposo quien mata a la esposa, o cuando es el conviviente varón el que mata a la conviviente mujer, porque ahí lo que se aplica es un tipo especial que está regulado en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Es el delito de femicidio. Es decir, cuando un hombre mata a su pareja, lo que hay es un delito de femicidio y no un delito de parricidio, porque la ley contra el femicidio es una ley penal especial específica. Ahí se regula todo el tema del femicidio. Entonces, lo que hay que recordar también es que el delito de femicidio tiene la misma pena. Tiene una pena de prisión de 25 a 50 años. Acá algo importante y de lo que hay que tomar nota es que el asesinato, el parricidio y el femicidio son homicidios calificados. Tienen algunos elementos especiales, pero la pena de prisión es la misma. Es una pena de prisión de 25 a 50 años, que es la pena más grave que contiene regulada nuestro Código Penal. Era la pena de muerte, pero reitero, la pena de muerte por algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en la actualidad no se está aplicando. Entonces, la pena más severa va a ser de 25 a 50 años de prisión inconmutables cuando se comete parricidio, asesinato o bien femicidio, que son homicidios calificados, es decir, matar a otra persona, pero bajo determinadas condiciones. Ahora en el chat hay una pregunta, dice, buena tarde, Lick. ¿Es la misma pena si mata a su familiar por accidente? No, porque si alguien mata, aunque sea un familiar por accidente, allí lo que hay es un delito culposo, es decir, un delito en el que no se hizo con mala intención, no se hizo con mala fe, es decir, el delito se ocasionó, en este caso, involuntariamente, un accidente de tránsito, el padre que mata a su hijo en un accidente, etcétera. Entonces, ahí estaríamos ante un homicidio culposo, es decir, la persona murió, pero no se tuvo la mala intención, no se tuvo el dolo de quitarle la vida. En cambio, en parricidio, asesinato y femicidio debe de existir dolo. Recordemos que dolo es la mala intención de matar a otra persona. Es la finalidad, el propósito, el pensamiento que se tiene, en este caso, de quitarle la vida a otra persona. Entonces, esa sería la diferencia, que cuando es un accidente de tránsito, un accidente en moto, cualquier tipo de muerte accidental, lo que hay es un homicidio culposo, pero hasta ahí nada más, sean o no familiares. Pero como el delito no se cometió intencionalmente, la pena es mínima, es leve, no es tan severa. Ahora vamos a ver el siguiente tipo penal. Únicamente pregunto, ¿habrá alguna última duda sobre el delito de parricidio? ¿No? Bueno. Entonces, el siguiente delito que vamos a estudiar, compañeros, también es un delito en contra de la vida humana. Es decir, donde el bien jurídico tutelado es la vida humana. Y es el delito de ejecución extrajudicial. Es un delito bastante complejo, pero básicamente es una muerte de un ciudadano a manos de una autoridad, un policía, un soldado, etc. Este delito de ejecución extrajudicial que tenemos acá en la pantalla
también lo regula nuestro Código Penal en lo que es el apartado de delitos en contra de la vida. Y la ejecución extrajudicial está tipificada acá en lo que es el artículo 132 bis del Código Penal vigente. Solo tenemos acá una pregunta en el chat. Dice, Jorgelis López, asesinato, femicidio y parricidio, dijo que son homicidios calificados, ¿verdad? Efectivamente, así es, Jorgelis. El asesinato, el femicidio y el parricidio son homicidios calificados porque es la muerte de una persona, pero bajo determinadas circunstancias calificantes. Por ejemplo, en el parricidio, la circunstancia calificante es que es matar a un familiar directo, pero conociendo ese vínculo, conociendo que es ascendiente, descendiente, esposo o persona unida de hecho. Entonces, por eso se les denomina homicidios calificados a los tres. Y el delito que estamos viendo ahorita, que es la ejecución extrajudicial, también es un homicidio calificado. Bueno, entonces, por favor, alguien que lea, este está bastante amplio, pero alguien que lea aquí el artículo 132 bis, que nos describe lo que es el delito de ejecución extrajudicial, por favor. Artículo 132 bis. Ejecución extrajudicial. Comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o a quien esencia de autoridades del Estado privare en cualquier forma de la vida a una o más personas, por motivos políticos, en igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo cuando como resultado de su accionar resultare la muerte de una o más personas. El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 25 a 30 años. Se impondrá la pena de muerte en lugar de máximo de prisión, en cualesquiera de los siguientes casos. A. Cuando la víctima sea menor de 12 años de edad o persona mayor de 70 años. B. Cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor peligrosidad de la gente. Muy bien. Entonces, este es el delito de ejecución extrajudicial. Vean, básicamente también ejecución extrajudicial, compañeros, es matar a otra persona, es quitarle la vida. Por eso hablamos de un delito en contra de la vida humana. Pero vamos a ver los elementos. Este primer elemento es matar a otra persona, pero acá lo tenemos arriba. Por orden, autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado. Primer supuesto es una orden. Alguien que recibe una orden, ya sea verbalmente o por escrito, de matar a otra persona. Segundo lugar es con autorización. Autorización es que a alguien le piden permiso, ya sea verbalmente o por escrito, de matar a otra persona. Entonces va por orden o por autorización. Tercero dice con apoyo. Es decir, que recibió apoyo de una tercera persona para matar a alguien. Y en cuarto lugar, básicamente lo mismo, por eso aquiescencia. Esta palabra aquiescencia significa complacencia. Que hacen algo y yo, como se dice coloquialmente, yo me hago el loco, yo lo permito. Eso es aquiescencia, es permitir algo. En este caso es permitir que maten a una persona. Entonces, esta orden, esta autorización, este apoyo o esta aquiescencia, que vemos que significa, tiene que provenir de autoridades del Estado. Es decir, que
la orden, la autorización, el apoyo o la aquiescencia la va a dar un policía, un soldado, un juez, un ministro, el presidente de la República, un diputado. Ellos tienen que dar esa orden o esa autorización de matar a una persona, ya sea verbal o por escrito. Obviamente siempre va a ser verbal, siempre va a ser hablado con lenguaje oral, porque esto no va a constar nunca por escrito. Entonces, esto es en cuanto a orden, autorización, apoyo o aquiescencia. Pero continúa, tiene otros supuestos, porque indica acá, privar en cualquier forma de la vida a una o más personas. ¿Qué significa privar de la vida? Matar a una o más personas. Pero indica acá, por motivos políticos. Es decir, lo matan porque era candidato de otro partido político. Lo matan porque era de un partido político adversario, enemigo. Lo matan porque estaba constituyendo un comité pro formación de partido político, etcétera. Esos son los motivos que tienen que ver con la política. Siguiente supuesto indica el delito de ejecución extrajudicial o en igual forma cometiere dicho delito. Y acá está, el funcionario o empleado público o perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, en este caso, ya no es una persona particular, sino que va a ser funcionario o empleado público. Empleado público sería, por ejemplo, un policía. Funcionario público sería un ministro, un diputado o un juez. Pero indica la ley perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y por qué dice eso? Porque no necesariamente tiene que ser policía o soldado o policía municipal, municipal no. Pueda que esta persona no pertenezca a los cuerpos de seguridad del Estado, pero que sí trabaje para el Estado, para el gobierno. Y aquí están los mismos verbos, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Entonces, dos supuestos. Primero, lo puede cometer una persona que no es funcionario o empleado público. Y en segundo lugar, lo puede cometer una persona que sí es funcionario o empleado público. Y continúa este tipo delictivo. También se puede cometer, indica acá, aunque no medie motivos políticos, y aquí está el supuesto, cuando se cometa por los elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúe con abuso o exceso de fuerza. Es decir, acá únicamente es elementos de las fuerzas de seguridad que estén uniformados, que estén en una operación oficial, que estén en una misión, pero resulta que ellos van a tener un abuso o exceso de fuerza. Un ejemplo, a alguien le dicen, fíjese que en esa casa hay un ladrón, está robando, pero no se va a poner el policía a disparar con fusil, a lanzar granadas, no, porque va a matar a todos los que están ahí. Para ir a buscar un ladrón con un policía con una pistola es suficiente. Entonces habla de abuso o exceso de fuerza. O tal vez la Policía Nacional Civil va a detener a una persona con orden de juez, pero para detenerlo con uno o dos policías es suficiente. Pero ¿qué pasa si lo detienen 20 policías y lo empiezan a patear y a golpear y la persona muere? Ahí lo que pasa es que hay un abuso o exceso de fuerza y por lo tanto un delito de ejecución extrajudicial, porque con uno que lo detuviera es suficiente. Miren, a veces para detener a una persona hay que pegarle, hay que patearlo porque la persona está agresiva, tiene un cuchillo en la mano, tiene una pistola, entonces ahí hay una proporcionalidad de fuerza. Pero repito, es proporcional. Si la persona no se opone, no lanza golpes, no está armado, no tiene un cuchillo, no tiene una pistola, únicamente hay que decirle que está detenido y que lo engríe, que le coloquen las esposas, porque de lo contrario, si la persona hay abuso de fuerza y la persona muere, se va a estar cometiendo un delito de ejecución extrajudicial. Ese sería otro supuesto. Pero también este delito, ¿quiénes lo pueden cometer? Los integrantes o grupos de bandas terroristas, insurgentes o subversivas. Un grupo terrorista, eso ya lo vimos, es aquel que actúa por motivos políticos, religiosos o ideológicos. Alguien que quiere imponer su religión, quiere imponer su visión política, es un terrorista. Si la quiere imponer por la fuerza, con las armas. Un insurgente, básicamente un insurgente va a ser un grupo guerrillero, un grupo armado ilegal que lo que quiere es enfrentarse al Estado. Eso es un grupo insurgente. Y un grupo subversivo,
prácticamente es lo mismo que un grupo insurgente. Es un grupo ilegal, pero es un grupo armado, ilegal, porque se quiere enfrentar al ejército, se quiere enfrentar a la policía, etcétera. Eso es un grupo insurgente o subversivo, es un grupo que quiere derrocar al gobierno y colocar ellos a un gobernante, o bien ser ellos los gobernantes. Eso es un grupo insurgente o delictivo. Lo deja abierto porque indica o con cualquier otro fin, ¿verdad? Cualquier fin que nos imaginemos. Solo en el chat preguntan, Lick, ¿ese delito lo cometen? También ejemplo, los que se dicen vecinos organizados si matan a alguien. Pregunta Byron Castro. Efectivamente, esos grupos de vecinos organizados pueden cometer ejecución extrajudicial porque hay un supuesto que dice funcionario o empleado público, pero hay un primero que, aunque no sean funcionarios o empleados públicos, cubre esa categoría de los famosos comités de vecinos o de orden, porque fíjense, compañeros, que lamentablemente, y eso lo hemos visto en los juicios, lo hemos visto en la vida real, estos grupos de seguridad o estos grupos de autodefensa, que no son ni Policía Nacional Civil, pero tampoco son grupos de seguridad privada, por ejemplo, el grupo de seguridad de Ciudad Quetzal, el grupo de seguridad del Mercado La Terminal, lamentablemente muchas veces se terminan convirtiendo peor que los delincuentes, terminan siendo peor que un criminal, se dedican al sicariato, se dedican al narcotráfico, se dedican a extorsionar, lamentablemente. Pero por eso, como lo dice el compañero, si lo comete uno de estos grupos de vecinos organizados, entre comillas, pueden cometer este delito de ejecución extrajudicial. Indica Karen Suar, ¿también es delito en maras que desde la cárcel dan la orden de a quien van a matar? No, no, porque acá en este caso no hay una orden, una autorización o la aquiescencia de alguna autoridad, ¿verdad? Ni tampoco quien lo comete es una autoridad. Lo que pasa es que los grupos de vecinos muchas veces trabajan bajo el amparo hasta de la Policía Nacional Civil o de gobernación o de una municipalidad, pero las maras no. Las maras son una auténtica organización criminal, un grupo constituido para delinquir. El grupo de vecinos originalmente, ¿para qué se constituye? Para dar seguridad, para ver que no entren carros sospechosos, para ver que no vendan drogas, que no entren mareros a una colonia. Pero en este caso, las maras no. Las maras, su fin es ilícito: extorsionar, matar, violar, robar, etcétera. Y por lo tanto, son una organización criminal que lo que sí pueden cometer es asesinato, homicidio y cualquier tipo de delito, pero no ejecución extrajudicial. Esa sería la respuesta. Bien, entonces, este delito de ejecución extrajudicial tiene una particularidad, que tiene una pena aún más severa que los que vimos anteriormente, porque vean acá, la consecuencia jurídica es una pena de prisión de 25 a 30 años. Por 5 años, la pena es mayor, de 25 a 30 años de prisión, obviamente inconmutables. Y también este delito anteriormente, compañeros, tenía regulada lo que era la pena de muerte, pero por lo que ya les expliqué, la pena de muerte en la actualidad no se está aplicando en nuestro país, por eso no lo vamos a explicar. Nos quedamos con que la consecuencia jurídica, es decir, la pena de prisión que impone un juzgado, que impone un tribunal de sentencia, un tribunal sentenciador, va a ser de 25 a 30 años. Por eso, el delito de ejecución extrajudicial también se considera un homicidio calificado, porque tiene ciertos elementos que lo califican, y es un delito gravísimo, es un delito muy grave porque atenta en contra de la vida humana. Venimos diciendo, compañeros, desde el inicio del curso que el bien jurídico tutelado más sagrado, más importante, el que tiene preeminencia es la vida humana, porque la vida humana es el fundamento de todo lo demás. Si no se respeta la vida humana, jamás se va a respetar la propiedad, el patrimonio, la libertad, etcétera. Entonces, por ello decimos que es un delito gravísimo, porque es un delito, como le denomina a veces la doctrina, un delito de sangre, un delito que consiste en matar al prójimo, en matar a otro ser humano. Por eso decimos que la ejecución extrajudicial es considerada un delito grave o un delito gravísimo. Entonces, en cuanto a elementos de la ejecución extrajudicial, tenemos que decir que son muy parecidos a los que mencionamos con anterioridad. Solo permítanme un segundito, compañeros. Solo me cambio acá de sistema. Denme un minutito.
Bien, continuamos. Entonces, decimos, compañeros, que este tipo penal de ejecución extrajudicial tiene algunos elementos. Lo primero, estamos viendo que siempre el sujeto activo va a ser la persona que le da muerte a otra. Ese es el sujeto activo o el agente que le denomina autoridad. Sujeto pasivo va a ser la persona a quien le quitan la vida, la persona que fallece, la persona que es privada arbitrariamente de su vida. Ese va a ser el sujeto pasivo. Acá, el verbo rector o la conducta reprochable va a ser privar. Acá está, miren, privar, indica la ley, privar en cualquier forma de la vida a una o más personas. Esa es la conducta reprochable, son los verbos rectores, privar de la vida a una o más personas, que en otras palabras significa matar a una a una o más personas, es decir, de 2 en adelante. La consecuencia jurídica, ya lo vimos, es la imposición de una pena de prisión de 25 a 30 años. Esa es una pena severa, es una pena gravísima. Estos entonces son los elementos, y dijimos también que el supuesto en el cual se aplica la pena de muerte en la actualidad no se está aplicando porque hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad, la cual nos merece todo el respeto, que así lo establece. Entonces, esto en cuanto al tipo penal de ejecución extrajudicial. Unos ejemplos prácticos que los hemos visto en los tribunales. Por ejemplo, hay un grupo de soldados que ese juicio ya empezó hace mucho tiempo, que los acusan de ejecución extrajudicial, y este caso ya va para un debate oral y público porque cuando hubo una manifestación en la cumbre de Alaska entre Totonicapán y Quetzaltenango, supuestamente le dieron muerte a unas personas que estaban manifestando. Entonces, como son soldados y le dieron muerte a varias personas, los acusan de ejecución extrajudicial porque supuestamente cometieron ese delito. La verdad únicamente la va a determinar un tribunal. Aquí solo damos un ejemplo. Repito, esa es una suposición. Ahí los indicados aún tienen inquebrantado su estado o su presunción de inocencia. Segundo lugar, por ejemplo, aquel grupo de policías que intervino en la cárcel de Pavón para imponer orden en la cárcel de Pavón, porque ahí estaban extorsionando, estaban vejando, golpeando a los demás presos. Allí supuestamente hubo muerte de algunos prisioneros, de algunos reos, de algunos indicados. Entonces, a estos policías los acusan de ejecución extrajudicial porque supuestamente le dieron muerte a estos privados de libertad. Y un último ejemplo, el grupo denominado de seguridad que actuaba entre San Juan Zacatepeques y Ciudad Quetzal, también mataron a algunas personas. También ese grupo está acusado o sindicado de que supuestamente cometió el delito de ejecución extrajudicial porque le dieron muerte a varias personas. En este caso, reitero, en los 3 ejemplos que puse, con apoyo, orden, autorización o aquiescencia de funcionarios o empleados públicos. Digo supuestamente porque para eso hay un juicio, se tiene que averiguar la verdad y porque mantienen ellos incólume la presunción de inocencia hasta que un tribunal demuestre lo contrario. Aquí solo pusimos 3 ejemplos para efectos académicos de lo que es el delito que estudiamos el día de hoy, que es el de ejecución extrajudicial. Se indica acá en el chat, Elsa Suseli García Castillo, ¿cuántos supuestos son licenciados? Bueno, veámoslos aquí nuevamente en pantalla. En primer lugar, cuando se comete por orden, autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado. Ese es el primero. Es decir, lo comete una persona que no forma parte de, que no es policía, que no es soldado, pero que siguió una orden. Y en segundo lugar, lo comete el funcionario o empleado público. Es decir, esa persona sí ya trabaja en el gobierno porque es funcionario o empleado público. Ese sería el segundo supuesto. Básicamente estos son los 2 grandes supuestos. Cuando los comete un funcionario o empleado público o cuando los comete una persona que no es funcionario o empleado público. Acá abajo hay algunos otros, también podríamos decir supuestos, algunos requisitos, pero básicamente están comprendidos dentro de los anteriores porque si se dan cuenta de lo que dice acá, se cometa por los elementos o cuerpos de seguridad del Estado. Ellos son funcionarios o empleados públicos. Entonces, básicamente llevamos 2 y hay un tercero, que es el último, que está aquí abajo.
cuando lo cometen los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo. Entonces acá no son empleados o funcionarios públicos, ni personas civiles o particulares, pero sí personas que integran un grupo o una banda organizada. Nótase que los dos primeros supuestos los puede cometer una persona a título individual, particular, sea un funcionario o empleado público. Este tercer supuesto, únicamente la persona que pertenezca, que integre un grupo o una banda organizada, es decir, más de dos personas, tienen que ser en grupo, en banda, en cuadrilla de gente armada. Ese sería el tercer supuesto. Entonces, repito, tres supuestos. Primero, persona que no es funcionario o empleado público. Segundo, persona que sí es funcionario o empleado público. Y el tercer supuesto es que el delito de ejecución extrajudicial lo pueden cometer personas que pertenezcan o integren grupos o bandas armadas. Entiéndase, grupos de más de dos personas y que están organizados, están constituidos, tienen armas, se conocen, etcétera. Esa sería la respuesta. Bien, entonces, pregunto, compañeros, ¿habrá alguna otra duda o pregunta sobre la ejecución extrajudicial? ¿No? En el chat veamos si hay alguna última duda sobre el delito de ejecución extrajudicial. No, no la hay. Entonces hoy abarcamos estos dos delitos, estos dos tipos delictivos. Número uno, el parricidio, que reitero, el elemento principal es que tenga conocimiento, que la persona a la que está matando puede ser ascendiente, descendiente, cónyuge o persona unida de hecho. Y en segundo lugar estudiamos el tipo penal de ejecución extrajudicial, que ya vimos que básicamente tiene que haber orden, aquiescencia, autorización o apoyo de alguna autoridad del Estado o bien ser cometido por bandas o grupos organizados. En este caso, se puede cometer a título individual, se puede cometer en grupo, pero son los tres supuestos del delito de ejecución extrajudicial. Bien, como ya no hay ninguna pregunta en el chat ni verbalmente, damos entonces por terminada nuestra clase del día de hoy con estos dos tipos penales, parricidio y ejecución extrajudicial. Que tengan todos una buena tarde entonces. Buenas noches, licenciado.